Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por elegir esta sesión paralela denominada Fortalecimiento de la Cooperación al Desarrollo en América Latina. Coordinación y liderazgo regional. En el marco del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. Para nosotras es un placer poder compartir con ustedes nuestras experiencias e invitarles a ser parte de estas iniciativas que pretenden fortalecer las alianzas y el trabajo colaborativo en la región, y sobre todo el liderazgo de las instituciones latinoamericanas en proyectos internacionales, con el objetivo de tener un mayor impacto tanto en nuestro quehacer y el de nuestras instituciones como en nuestros países. La actividad la tenemos integrada en 2 etapas. La primera, les contaremos sobre una iniciativa que estamos trabajando el Grupo de Coordinadores Generales de América Latina de Proyectos Erasmus+, y la segunda etapa, la sesión será sobre el proyecto Innova. Concluiremos con un espacio para preguntas, las cuales si gustan pueden irnos escribiendo en el chat y nosotros las transmitiremos al equipo. Sin más preámbulo, a continuación, damos inicio a la primera parte de la sesión con el Grupo de Trabajo de Coordinadores Erasmus+, de Latinoamérica, Coordinación y Liderazgo Regional. Contaremos con la participación de Meritxell Calvet, de la Universidad de Viña del Mar, Chile, de Alejandra González, de Universidad de La Sabana, Colombia, y de Luisa Fernanda Villamisa, de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM. Damos la palabra a Meritxell Calvet, que nos hará una introducción al programa Erasmus+. Meri. Muchas gracias, Paula. Y bueno, como indica Paula Ulloa, que es del TEC de Costa Rica y actúa de moderadora en esta primera parte, para contextualizar un poco el marco a partir del cual hemos enfocado esta sesión paralela, vamos a brevemente hablar del programa Erasmus+ y bueno, pensándolo, consideramos más interesante enfocarlo a lo que es la nueva etapa y el nuevo programa que empieza en 2021 y nos acompañará durante los próximos 7 años, que no hacer tanta referencia a lo mejor a los programas que han terminado. Pero sí, los elementos clave del programa se mantienen. Entonces, esta sesión paralela básicamente lo que buscamos es mostrar cómo a través de este programa y de esta convocatoria podemos desde América Latina coordinar y liderar proyectos de cooperación internacional en conjunto con instituciones tanto de otros países de América Latina, de nuestra región, como también desde Europa u otras regiones del mundo. En este sentido, el programa Erasmus+, para quien no lo conozca, lo que busca es un programa que tiene financiación para la educación, la formación de la juventud y el deporte. Y en concreto, en estos próximos años, el programa se transforma para buscar un impacto en proyectos e iniciativas que sean más verdes, más inclusivas y más digital en general. Para esto, las acciones de internacionalización en las que podemos participar son básicamente 3. La primera son los créditos de movilidad internacional, que estas sí que las coordinan universidades en Europa, pero nosotros como universidades en América Latina podemos participar como instituciones socias y tanto enviar como recibir estudiantes, profesores y personal administrativo de estas instituciones. Otras acciones son las acciones Erasmus Mundus, que en este caso son programas de posgrado que se diseñan en conjunto, másteres, y la novedad en este nuevo programa que recién empieza es que son programas que podrán además ahora coordinar universidades no europeas, que hasta ahora siempre el líder de este tipo de programas tenían que ser universidades que se encontraban en Europa. Y la segunda acción o las acciones de capacity building, que es lo que nos convoca hoy y en el marco del cual hablarán mis compañeras a continuación, son proyectos de cooperación internacional al desarrollo convocados a partir en este nuevo programa de esperemos el próximo 2022 y con la gran oportunidad que se nos presenta para nosotros de poder coordinar estos proyectos desde América Latina. En este sentido, pensamos que es muy interesante la coordinación desde la región, porque ya no es que me vengan a decir lo que puedo o lo que debo hacer o lo que podría hacer, sino que nosotros desde América Latina podemos proponer los proyectos. Entonces, no siempre se conoce o no siempre sabemos que podemos coordinar desde aquí y es lo que queremos reforzar en esta sesión paralela del día de hoy. Los cambios o la nueva estructura de este programa y de esta convocatoria, de esta acción en concreto, se presentan 3 tipos de proyectos, uno para entidades que no tienen experiencia en este programa
y para países o regiones que tienen una menor implicación. Otros son los proyectos a nivel universitario, los Joint Project, como los conocíamos hasta ahora, y otros son los proyectos a nivel estructural, que a partir de ahora son los Policy Projects. También es muy importante siempre considerar cuáles son las prioridades generales de este programa en este nuevo marco: el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental, la inclusión, diversidad y la transformación digital. Son temas que tenemos que tener siempre presentes y que marcan la prioridad de lo que financiará la Comisión Europea en este nuevo periodo. También un mayor enfoque en las necesidades reales de las universidades no europeas, y esto es algo a lo que ahora harán más incidencia o podrán comentar un poco mejor mis compañeros. También algunas de las conclusiones o las recomendaciones que han hecho desde la agencia respecto al nuevo programa o a cómo enfocar estos proyectos a futuro es que intentar llegar a más instituciones. Por esto pensamos que este es un excelente canal para, nada, en 6 minutos dar una pincelada de cómo podemos participar, pero intentar que los consorcios tengan nuevos socios y que sean realmente, que se complemente la experiencia con las nuevas instituciones que puedan participar. También ver siempre universidades que a lo mejor son más pequeñas o que están en zonas más vulnerables. Entonces, la importancia de que los consorcios estén equilibrados. También la difusión a nivel institucional, que normalmente es insuficiente, entonces realmente que sean proyectos con un impacto más general, que los estudiantes estén más implicados a lo mejor en el diseño y la implementación de estos proyectos, que normalmente están también subrepresentados en los proyectos de cooperación institucional, que ver cómo se enfoca la sostenibilidad, que es el gran tema y siempre es no sé si problema o es como una oportunidad que tenemos aún para ver cómo hacer que estos proyectos vayan más allá del periodo de financiamiento. Llega de nuevo la internacionalización como una prioridad, por las que estamos aquí presentes y representadas es una excelente noticia. Y bueno, en otros aspectos ya a lo mejor más operativos, de costes de viaje que se tienen que revisar, y también la formación en idiomas extranjeros, porque siempre el tema del idioma es uno de los grandes temas cuando se configuran estos consorcios, ¿no? Ver en qué idioma vamos a hablar si estamos en América Latina, pero tenemos socios de otras regiones que no entienden el español en este caso. Entonces, bueno, esta era brevemente lo que quería comentar de este nuevo programa. Como digo, contextualizar que todo lo que viene ahora, todo lo que podrán comentar mis compañeras, siempre es bajo este paraguas del programa Erasmus+. Todas tenemos experiencia desde diferentes perspectivas y diferentes países en lo que es la ejecución de proyectos de este tipo, y esperamos en estos minutos que nos quedan poder compartir con ustedes y en la parte final resolver cualquier duda que tengan. Y a continuación, Paula. Sí, muchísimas gracias, Mary. Solo para hacerles el recordatorio, si tienen dudas, vamos poniéndolas en el chat nuevamente, y solicitarles a los que tengan interés de darnos su información, que les voy a poner en este momento en el chat un link a un Google Forms, dado que desde la coordinación del CAE no nos pueden remitir sus datos. Entonces, si tienen interés en mantenerse en contacto con nosotros, les agradeceríamos que por favor nos lo llenaran. A continuación le doy la palabra a Alejandra González de Universidad de La Sabana. Ella nos contará un poquito sobre lo que ha sido la conformación del grupo de trabajo de coordinadores. Gracias, Paula. Bueno, buenas tardes para todos los que nos acompañan. Bueno, yo en estos minutos que tengo quiero contarles un poquito sobre una iniciativa que hemos tenido los coordinadores de proyectos de Capacity Building de Latinoamérica. Como lo decía Merichel, pues los coordinadores usualmente por tradición han sido instituciones europeas que lideran los proyectos y nos invitan a nosotros a participar. Y de unos años para acá hemos visto un incremento también en el número de instituciones latinoamericanas que se animan a coordinar estos proyectos. Y pues decidimos, digamos, empezar a impulsar y a promover de una manera más activa la coordinación de los proyectos. Entonces, bueno, solamente voy a dejar esa imagen, digamos, de apoyo, porque lo que les quiero contar es algo muy de la historia, de dónde sale la idea, digamos, a nivel personal o de mi institución de por qué coordinar un proyecto para darles algunos de los porqués detrás de estas coordinaciones. Y luego también pues les voy a contar de dónde sale la idea de crear ese grupo de trabajo también. Entonces, solamente para que tengan una idea general de cómo estamos en este momento en cuanto a la coordinación de proyectos desde Latinoamérica.
Estamos hablando de que llevamos 6 convocatorias de construcción de capacidades en educación superior en el marco del proyecto del programa Erasmus+. Tenemos ya 9 países de la región que están coordinando proyectos y son en total 19 proyectos. Entonces, pues es un número, como les digo, ya hay una masa crítica, pero por supuesto podemos crecer muchísimo más en representación de países y, bueno, de instituciones también, como lo mencionaba Mary. Algunos de los temas, solamente para que se hagan una idea de los temas que se están trabajando en estos proyectos, pues tenemos temas de inclusión, de acceso a la educación superior, de empleabilidad, de investigación e innovación, de internacionalización, de emprendimiento. Ay, perdón que se subió mi gato. Perdón. Desde el hogar. Emprendimiento, vinculación con el entorno, desarrollo territorial, cambio climático, digitalización y aseguramiento de la calidad. ¿Me están oyendo bien? Me parece que tengo un poco de ruido de fondo. Sí, hay ruido de fondo, pero te estamos escuchando Lo que pasa bien. es que ahí te los categoricé, entonces por eso. Sí. Ok, creo que ya. ¿Me oyen bien? Sí. Listo, perdón. Entonces, les estaba contando un poco sobre los temas que se cubren dentro de los proyectos. Y desde, ustedes saben que, o bueno, los que conocen los proyectos Erasmus saben que hay una línea fuerte de desarrollo curricular que busca fortalecer algunas áreas específicas desde los currículos, y ahí encontramos proyectos en áreas de la salud, en ingenierías, en criminología, en economía social, patrimonio documental, entre otros. Entonces, bueno, para contarles un poco de dónde sale la idea de coordinar un proyecto, pues por supuesto, hay una experiencia ya ganada que tenemos como socios, participando como socios en estos proyectos, pero coordinar un proyecto nos da mucha más autonomía para proponer nuestros propios proyectos alineados con necesidades que hemos identificado con otros socios de la región o a nivel institucional, cosa que hace que también el impacto de esos proyectos sea mucho mayor. Tener también mucha más agencia en la construcción de los consorcios. Pues con los aliados de la región e incluso con los socios europeos con los que ya hemos trabajado. Y esto también nos ayuda a fortalecer nuestras capacidades en gestión de proyectos en general, o sea, cuando coordinamos los proyectos, pues obviamente tenemos toda la labor de construirlo, de definir esas necesidades que vamos a abordar, de redactar los objetivos, las actividades, etcétera. Entonces nos ayuda también de manera, digamos, directa e indirecta a construir esas capacidades. Y por supuesto, pues también hay un tema de fortalecer como esas sinergias que institucionalmente se generan a través de estos proyectos, ¿no? Y bueno, en cuanto al grupo de trabajo, que es lo que venimos trabajando desde mayo de este año, en cómo nos volvemos un equipo de coordinadores de este tipo de proyectos, pues yo creo que la idea principalmente sale de entender que la infraestructura y la organización de las universidades latinoamericanas es muy diferente a la de las europeas. Eso quiere decir que los retos y obstáculos a nivel administrativo que enfrentamos al coordinar estos proyectos pues son más comunes entre nosotros que con los socios europeos que han coordinado estos proyectos, y pues eso nos lleva también a compartir esos retos y por supuesto a querer capitalizar la experiencia de todos los socios para apoyarnos entre nosotros y por supuesto también para motivar a otros socios latinoamericanos a que coordinen y de esta manera ir creando como un poco más de cohesión regional y fortalecer también la región en estas capacidades. Yo creo que, bueno, o sea, en temas, hay un tema también de generar una confianza para el desarrollo de futuros proyectos en conjunto que todos tenemos la intención de generar a futuro. Por supuesto, también incrementar la visibilidad, el impacto y las sinergias entre los proyectos que ya estamos coordinando, porque como lo vieron en la presentación de Mary, pues es un tema que tenemos que seguir fortaleciendo. Y también queremos identificar necesidades comunes como región, incidir en el diseño de los instrumentos y en la definición de esas prioridades para estas convocatorias. Y bueno, ya estamos, para cerrar, pues les contamos que hasta ahora arrancamos en mayo y pues estamos en proceso de construcción de nuestra misión, de nuestras líneas de trabajo. Y pues tenemos un apoyo muy importante de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, que es quien opera, digamos, estos proyectos, y con ellos, digamos que arrancamos esas primeras acciones. Si bien hasta ahora estamos entendiendo cómo son las características de nuestro equipo, ya hay unas acciones concretas que mi colega también les va a compartir. Entonces, con eso, digamos, cierro para contarles un poco de la historia detrás del grupo de trabajo de coordinadores. Muchísimas gracias, Ale. Ahora, para continuar, le damos la palabra
a Luisa Fernanda con acciones concretas del grupo de trabajo de coordinadores de proyecto. Luisa. Perfecto. Bueno, Paula, muchas gracias y Alejandra también por este contexto del grupo de trabajo en el que pues, venimos desarrollando diferentes acciones. Como lo indicaba Alejandra, estamos en un proceso de conformación de cómo seguimos avanzando, pero tenemos la idea de hacia dónde queremos hacerlo. Frente a esto y dado el apoyo que tenemos de la Comisión Europea a través de su Agencia Educativa de Educación y Cultura, tenemos la posibilidad de participar en una cluster meeting que se va a realizar la próxima semana, organizada por ellos, y en espacio en el cual se van a, digamos que a integrar 92 proyectos mundiales que participan en Erasmus Plus de desarrollo de capacidades en educación superior. Frente a esto tenemos una sesión paralela y lo que venimos hoy a presentarles es esa acción concreta por la cual vamos a iniciar en este grupo de trabajo de coordinadores. Y es, queremos compartir experiencias, buenas prácticas relacionadas con la coordinación de proyectos de este tipo. Y si bien pues estamos acá conformando este grupo de 19 proyectos coordinados por América Latina, pues tenemos, digamos que el conocimiento y la experiencia, muchos con más bagaje, otros apenas iniciando, pero digamos que encontramos también muchas veces en este mismo equipo de trabajo necesidades, intereses, particularidades, muchas veces temas que algunos ya trabajan, otros que todavía tenemos como esas reflexiones y desafíos, entonces nos dimos cuenta que queremos compartir todas estas ideas y fortalecer el desarrollo regional y las capacidades para que otras instituciones latinoamericanas y del Caribe coordinen proyectos de este tipo. Ante esto, he listado acá cuáles son las temáticas que vamos a trabajar en esa sesión. Por ejemplo, temas como cómo se pueden hacer sinergias con otros proyectos, cómo se puede monitorear y gestionar los reportes que nos pide la Comisión Europea de proyectos de este tipo, cómo hacer sostenible los proyectos que normalmente terminan en un lapso de 3-4 años y qué pasa posterior, qué podemos hacer cuando ya no tenemos financiación, cómo podemos gestionar y resolver esos conflictos que a veces se nos presentan en consorcios pequeños o grandes con culturas distintas, personalidades tan diferentes, compromisos y responsabilidades diferentes. Y también entender de qué manera podemos utilizar nuestras estrategias para visibilizar y comunicar esos resultados que vamos desarrollando en este tipo de proyectos. Cómo trabajar con organizaciones de otros sectores, cómo gestionar proyectos estructurales que, como lo indicaba Mary al comienzo, son estos proyectos en los que deben sí o sí participar ministerios de educación nacional de los proyectos o de los socios latinoamericanos, y acerca de las prácticas de inclusión y accesibilidad de los consorcios. Estas son algunas de las temáticas. Venimos trabajando a través de nuestra experiencia y conocimiento en una guía de buenas prácticas. Queremos generar ese repositorio que posteriormente pueda ser compartido con todos ustedes. De igual manera, en la sesión vamos a discutir acerca de las prioridades y particularidades para el desarrollo de futuros proyectos de desarrollo de capacidades en América Latina y el Caribe. Frente a esto, elaboramos una encuesta que muchos de ustedes quizás la respondieron, en donde indagamos acerca de las prioridades de las convocatorias. Entonces revisamos un poco cuáles son esas prioridades que tienen las convocatorias, no solamente en la categoría de desarrollo de capacidades, sino en general. Y les preguntamos también a las personas que han participado como coordinadores y socios de otros proyectos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, ¿cuáles otras prioridades consideran ustedes que son importantes y que se pueden alinear con las expectativas y los intereses que tienen sus países y sus instituciones? Conocer también cuáles son esas áreas del conocimiento que consideran pudiéramos impulsar a través de este tipo de proyectos y particularidades de cada país respecto a políticas en educación superior. Para nosotros era primordial conocer porque dentro de este grupo nos dimos cuenta que en muchos de los países los ministerios de educación nacional no son los únicos entes, órganos rectores o actores que formulan o inciden en las políticas de educación superior, en las políticas nacionales. Entonces, queremos de alguna manera incidir y mostrarle a la Agencia de Educación, de Cultura y Educación Europea, que existen muchas particularidades de nuestras instituciones en América Latina y el Caribe y cómo de esa manera las convocatorias, las próximas que se vayan a desarrollar de alguna manera estén mucho más cercanas a las necesidades y los intereses que tenemos. Y pues finalmente los proyectos estructurales,
digamos que enfocamos también preguntas a cuáles son esos otros órganos o entidades que participan de este tipo de proyectos, o más bien que generan o formulan políticas de educación superior más allá de los ministerios de educación, y encontramos opciones como asociaciones universitarias, como consejos de acreditación, superintendencias de educación y una cantidad de órganos y entidades que muchas veces quizás nosotros ni los conocíamos, y queremos entonces dar a conocer estos resultados. Obtuvimos 228 respuestas de América Latina y el Caribe pertenecientes a 19 países. Lo dejo por ahí, muchas gracias y bueno, continuemos. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, ahora iniciaremos nuestra segunda parte de la sesión, así que le daré la palabra a Sara Souza de la Universidad Católica de San Pablo de Perú. Sara. Hola, muchas gracias, Paula. Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta sesión de CAE Chile 2021, en la cual estamos abordando el liderazgo regional en los proyectos Erasmus Plus de la Unión Europea. En esta segunda parte de nuestro panel, no vamos a escuchar sobre proyectos coordinados desde Latinoamérica. Ahora se plantea otro tipo de liderazgo, el co-liderazgo desde América Latina en los paquetes de trabajo transversales, como es calidad y diseminación. En este sentido, les vamos a presentar el exitoso proyecto Innovat. Esta segunda parte tendrá más o menos una duración de 12 minutos y luego empezamos con el espacio de preguntas. Así que recordamos a toda la asistencia que nos coloquen sus preguntas en el chat para que podamos también después conversar un poco, escuchar sus dudas y también escuchar muchos más consejos y tips que estoy segura que nuestras panelistas tienen para darles. A continuación, daremos inicio a nuestro segundo panel e invito a María Alejandra Maldonado de la Universidad Católica San Pablo, quien dará seguimiento a nuestra sesión. Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todos por regalarnos el tiempo y estar con nosotros en esta sesión. Pues sí, me corresponde o presentarles un poco de los resultados del proyecto Innovat. Es un proyecto que inició en 2019. El consorcio está conformado por 9 instituciones, 3 de Europa, 3 de Chile, Universidad Viña del Mar, que está representada en este panel, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Austral de Chile, y por el Perú está la Universidad de Piura, que también está representada en este panel, la Universidad de Lima y la Universidad Católica San Pablo, que me corresponde representar. Nos lidera en este, nos lidera muy bien además en este proyecto la Universidad FH Joanneum de Austria. Y si me permiten pasamos a la siguiente. En esta oportunidad les hablo desde dos perspectivas, desde la perspectiva de socio que ha trabajado en este proyecto, pero también desde la perspectiva de profesora universitaria que se ha beneficiado con el proyecto. El proyecto Innovat tiene 5 objetivos fundamentales, todos relacionados con enriquecer o con fortalecer las capacidades para la innovación educativa, presentar nuevas tecnologías y formas de producir contenido de aprendizaje, aumentar la cooperación para la innovación educativa. Y si se fijan, todo esto que ahora quizás nos suena como que sí, hay que hacerlo, este proyecto digamos, se escribió, se diseñó, se pensó en el 2018, y para ese momento el liderazgo en nuestras instituciones fue decirles a nuestras autoridades: vale la pena pensar en esto, aun cuando el modelo formativo sea completamente presencial. Entonces nos tocó convencer para poder formar parte de este proyecto, y miren ustedes que años después ha probado, ya como les voy a mostrar, ha probado ser sumamente exitoso. Siguiente, por favor. Ese fue el plan. Nosotros transcurrimos 2019, 2020 teníamos un plan y llegó la pandemia. Entonces, la parte de formación que teníamos prevista se las presento acá porque tenemos aquí información muy importante que queremos invitarlos a todos a participar. Nosotros teníamos un plan presencial de capacitación presencial, desarrollar un MOOC de innovación educativa y luego otra sesión presencial. Sin embargo, con la pandemia modificamos estas tareas y lo que hicimos fue presentar, permítanme, también no se presenta el gato, se presenta mi hija. Y lo que hicimos fue entonces organizar unos webinars, luego un MOOC que ha probado ser muy exitoso y que
Y luego sesiones exploratorias. Les quería presentar la siguiente diapositiva para darles los resultados de esto y así vean ustedes el impacto. Originalmente teníamos pensado impactar a 60 profesores. Ahora, con esta modificación que tuvimos en virtualidad, 340 profesores se fueron capacitados. Miren el MOOC, tenemos pensado 120 profesores y sin embargo 1.339 profesores de Latinoamérica se capacitaron. Uy, disculpa, hija. Ya. ¿Y por qué les digo esto es importante? Porque nuestro MOOC, perdón, terminó. Sin embargo, ha sido tan exitoso que si ustedes nos dejan su información de contacto, le vamos a mandar cuando nuevamente volvamos a ofrecer esta capacitación para todos sus profesores, porque pensamos abrirlo en junio del próximo año. Otra cosa muy interesante de los resultados de este proyecto, y ya para terminar, tiene que ver con las sesiones innovadoras. Hemos trabajado con profesores y los profesores de una vez han estado implementando lo que hemos aprendido en este programa. Y los resultados lo ven acá. Han sido 18 profesores de nuestras universidades impactando 200 estudiantes con sílabos innovadores. Y ya para finalizar, pero no menos importante, quiero también invitarlos a nuestra conferencia híbrida que va a tener lugar el 8 y 9 de junio del 2022 y por favor inscríbanse por favor en el link que les compartió mi compañera al comienzo de la sesión, porque queremos invitarlos personalmente, no solamente a participar, queremos que lo tengan presente para que sus profesores puedan postular, presentar sus propuestas para presentar en nuestra conferencia. La conferencia va a versar de 8 líneas temáticas: herramientas tecnológicas, educación innovadora, experiencias exitosas en innovación educativa, claves para la universidad del futuro, entre otras. Entonces, quedan todos muy cordialmente invitados a nuestra conferencia híbrida en junio y quedamos atentos para cualquier pregunta que tengan a bien y disculpen por favor la interrupción de mis hijos. Ya tengo que avanzar porque si no le quito tiempo a Sofía. Agradecemos a María Alejandra y claro, la presencia de su hija también, porque bueno, en la virtualidad todo puede pasar. Ahora le doy la palabra a Sofía Wong de la Universidad de Piura, también de Perú. Adelante. Muchas gracias, Sara. Bueno, yo voy a compartir con ustedes cómo se trabajó el paquete de trabajo de aseguramiento de calidad y monitoreo del proyecto, que también se tuvo que adaptar al nuevo contexto de pandemia, porque se cambiaron varias actividades, como bien explicó Mariale, presenciales a formato virtual. Y voy a tratar de brindarles información que les pueda ser de utilidad para otros proyectos con financiamiento externo que de pronto ustedes estén manejando o pretenden manejar a futuro. Bueno, este paquete de trabajo tiene como objetivo principal garantizar que el proyecto se está ejecutando dentro del alcance y los plazos definidos, que se cumplan los estándares de calidad de todas las actividades y resultados del proyecto, y que finalmente se logre el impacto esperado de los principales productos o entregables, ¿no? El control de calidad es una acción transversal a todas las actividades del proyecto, porque afecta a todos los paquetes de trabajo y se ejecuta durante todo el ciclo de vida del proyecto. Por eso es que es tan importante para el éxito del proyecto, y quien lidera el control de calidad de un proyecto tiene que conocer el plan de trabajo al revés y al derecho. Cada proyecto Erasmus maneja el control de calidad de forma diferente. De hecho, esto se establece al momento que se está diseñando o elaborando la propuesta de proyecto que se va a presentar a la Comisión Europea. En el caso de Innovate, utilizamos una serie de mecanismos e instrumentos de control de calidad. Tenemos un manual de calidad, tenemos una matriz de marco lógico que forma parte del documento descriptivo del proyecto, donde se señalan para cada actividad los objetivos, resultados y los indicadores cuantitativos y cualitativos. Usamos encuestas de evaluación o satisfacción que se aplican al término de actividades específicas, como son las reuniones, eventos o las actividades formativas, y usamos una plataforma Moodle a la que todo el equipo que forma parte del proyecto tiene acceso, y donde se cuelgan los informes de calidad que luego son presentados y discutidos en las reuniones del consorcio. Siguiente diapositiva, por favor.
Los principales actores que intervenimos en este paquete de trabajo de control de calidad somos el líder y el co-líder del paquete de trabajo. En este caso, la Universidad de Piura es el líder y Breda University of Applied Sciences es el co-líder. El hecho de colocar a una institución latinoamericana y una institución europea ha sido una alianza estratégica porque Breda tiene mucha más experiencia que la UDEP en temas de calidad y la verdad es que hemos aprendido en el camino. Y esto nos ha pasado con todos los proyectos Erasmus en los que hemos participado, que terminan siendo una fuente muy rica de aprendizaje en temas de gestión de proyectos. Tenemos un comité de control de calidad que está conformado por un representante de cada institución socia, no involucrado directamente en el proyecto, es decir, que no forma parte del staff del proyecto, justamente para tener una visión imparcial, y además sus integrantes cuentan con experiencia en calidad y evaluación. Tenemos un evaluador externo que es Incoma, es una agencia española que tiene amplia experiencia en el manejo de proyectos Erasmus. Y finalmente los líderes y co-líderes de cada paquete de trabajo, que son los principales responsables de la implementación de las mejoras y las recomendaciones plasmadas en los informes de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver, en un proyecto tenemos diversos mecanismos de control interno y de control externo. El Comité de Control de Calidad, que mide los indicadores cualitativos, monitorea el cumplimiento y verifica las acciones correctivas o preventivas. Una evaluación interna, que mide los indicadores cuantitativos, la participación de los socios en cada actividad y los retrasos que pudiese haber en algunas actividades, que ahora nos pasó mucho con la pandemia. Y una evaluación externa que está enfocada en 5 pilares, que son impacto, innovación, sostenibilidad, transferibilidad y cooperación transnacional e internacional. Siguiente, por favor. ¿Cómo se hacen entonces cada una de estas evaluaciones? Bueno, los miembros de control de calidad trabajan en pares. Tenemos 2 evaluadores por cada paquete de trabajo que aplican encuestas y también hacen entrevistas personales. Ellos hacen una evaluación anual y emiten un informe. Luego de esto se hace una reunión de feedback al término del proceso, que también es importante para socializar, porque recordemos que en estos entornos virtuales y a falta de presencialidad es importante también la parte social y, dentro de un proyecto para que pueda manejarse mejor los paquetes de trabajo. Para el monitoreo interno se utiliza una plantilla en Excel que se llena cada 4 meses y luego se hace un informe consolidado con los reportes de cada institución, y el evaluador externo aplica encuestas y hace entrevistas personales a focus group y realiza también una evaluación una vez al año. Emite un informe con sugerencias para hacer ajustes en los paquetes de trabajo y las futuras actividades del proyecto, y esto sirve para la toma de decisiones al interior del proyecto. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente algunas recomendaciones. La primera es que la comunicación es muy importante y hay que mantener a los evaluadores siempre informados de aquello que les sea relevante. Por ejemplo, en el caso del proyecto Innovate se les informó hace poco la extensión del proyecto debido a la pandemia. Muchos proyectos Erasmus han sufrido retrasos en sus actividades presenciales y han solicitado extensiones por 9 meses adicionales, ¿no? El cambio de actividades presenciales a virtuales también, ¿no? Son acciones que se tiene que informar siempre a los evaluadores. Luego definir un cronograma de evaluación que sea conveniente para todos o para la mayoría, sobre todo en este tipo de proyectos que implican la participación de los países, como han mencionado mis compañeras, diferentes usos horarios, diferentes periodos de vacaciones y días festivos. Siempre es complejo cuando se trabaja con consorcios grandes, ¿no? A nosotros luego nos ha sido de mucha ayuda incluir una fase de autoevaluación previa. Esto ha sido de ayuda para los evaluadores a fin de tener información valiosa antes de realizar las entrevistas personales con los líderes y colíderes de cada paquete de trabajo. Para esto basta con diseñar un formulario online y es importante utilizar medios que sean sencillos, rápidos y amigables. Hacer un mapa de proceso de evaluación, esto sirve para tener una mayor claridad sobre las fases y los tiempos de la evaluación.
Luego hay que escuchar a los evaluadores. Siempre la retroalimentación sobre el proceso de evaluación es muy valiosa porque siempre hay espacio para mejorar el proceso. Y finalmente recolectar y guardar todas las evidencias posibles que sirvan a los evaluadores. Si bien los evaluadores también tienen acceso a la plataforma de Moodle, se pierden entre tanta información, ¿no? Recuerden que ellos no están involucrados directamente en las actividades del proyecto y por ello en este caso decidimos crear una carpeta compartida para guardar solamente aquellos materiales que sean relevantes para los evaluadores. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Sofía, por la exposición. Muchas gracias nuevamente a todas nuestras panelistas por tan importantes intervenciones y por este intercambio de experiencias de conocimiento en el liderazgo de los proyectos Erasmus+ de la Unión Europea. Bueno, ahora es tiempo de abrir la discusión y mientras que nuestra audiencia nos va colocando las preguntas, las consultas, los comentarios en nuestro chat, me gustaría también pasar a la siguiente diapositiva que creo que es importante también, porque el día de hoy están acá reunidas solo mujeres y mujeres líderes y que están acá a cargo ya sea de los proyectos o de algún paquete de un proyecto. Y aquí me gustaría iniciar un poco esta reflexión, en qué momento nos damos cuenta de que ya sabemos, ya tenemos el conocimiento, ya hemos participado en otros proyectos y cuando me doy cuenta que estoy lista para liderar. Y más, lidero un paquete, lidero un proyecto y me reúno con otros líderes. Tengo otros compañeros, como nos comentaba Alejandra hace un momento, de los 19 proyectos. ¿En qué momento me doy cuenta que esta sinergia es importante también para aprender con mi colega, para aprender de otras experiencias y también cuál es el valor agregado, ¿no? para mi institución y, ¿por qué no?, también para mí como persona, como profesional, ser parte de un proyecto, ya sea Erasmus+ y de un grupo de líderes de estos proyectos. No sé si alguien quiere empezar. Ok, Alejandra, adelante. Yo me animo a compartir un poquito desde mi experiencia, que no sé si sea la más adecuada o apropiada, ya me corregirán mis colegas, pero yo creo que uno nunca se va a sentir 100% listo para coordinar un proyecto de estos. O sea, yo creo que incluso las que más tienen experiencia acá saben que es un constante proceso de aprendizaje, que uno aprende es a partir de la experiencia. Entonces yo creo que si bien hay digamos, unas acciones recomendadas para poder decir, bueno, ya tenemos una base sólida para hacerlo, yo creo que si nos quedamos esperando a sentirnos 100% listos, nunca lo vamos a hacer. Entonces siempre hay un porcentaje de riesgo, que por supuesto es un riesgo que se tiene que asumir también institucionalmente. O sea, esto no es la responsabilidad de una sola persona, sino es una decisión institucional que se toma para coordinar estos proyectos. Yo creo que mi consejo en esa línea sería: no esperemos a estar 100% listos, nos toca también lanzarnos al agua. Y por supuesto lo que queremos hacer y la experiencia que les compartimos con este grupo de trabajo es justamente para generar una plataforma de soporte en la que todos pues podamos ayudar y ser ayudados en los momentos de necesidad. Así que yo creo que ya como grupo estamos apoyando también a generar esas condiciones para que cada vez más instituciones se animen a participar como coordinadores. Muchas gracias, Ale. Así que vamos con miedo, pero igual vamos. No sé si alguien más. Paula, adelante. Claro que sí. Sí, yo aquí paso de moderadora también a coordinadora de proyectos. Yo coincido con Ale, igual como lo comentó Luisa en su momento en su presentación. Si bien es cierto, la experiencia previa como socios es fundamental para saber y tener una idea en lo que nos estamos metiendo, siempre va a ser, y cada proyecto nuevo, creo yo, y creo que Mary en ese aspecto puede corroborar lo que ha tenido más de uno, que es cada uno es un caso único, porque tenemos socios distintos, tenemos situaciones diferentes que afrontar. Yo creo que aquí un tema muy importante que tenemos que considerar es el apoyo institucional, que sin él realmente no podríamos. Entonces, si su institución cree que está lista y ustedes piensan que ya podrían iniciar, creo que vale la pena tomar el riesgo y entrar en la aventura que es generar proyectos. No es lo mismo ser socio
y no haber tenido esa voz y ese voto para decidir exactamente cómo lo vamos a implementar y qué es lo que vamos a ejecutar, que cuando está a cargo nuestro y nosotros podemos maximizar cada una de las actividades que realizamos para sacarle ese mayor provecho como institución, como país, para llegar realmente a las personas que se necesitan llegar y yo creo que darle también una sostenibilidad. La sostenibilidad se maneja mejor siempre desde nuestra ejecución de proyecto, no tanto cuando lo tienen los socios europeos. Muchas gracias, Paula. Meritxell. Sí, gracias, Sara. Bueno, me sumo absolutamente a lo que han dicho Alejandra y Paula. Y yo creo, además de lo anterior, que como dicen, nunca es un momento, siempre está la inseguridad cuando es la primera vez que uno coordina, pero yo creo que lo más importante, porque en el fondo nosotras somos las líderes, somos las coordinadoras, somos la cara visible de algo, pero representamos a una institución. Entonces, creo que lo fundamental o parte del éxito es conocer a nuestra institución. Entonces, si nosotros tenemos claro internamente cómo lo vamos a hacer para poder cumplir con lo que nos proponemos, porque nosotros, además de liderar un proyecto, en el fondo somos quienes representamos a este consorcio frente a la Comisión Europea. Entonces, ahí hay una parte importante de la gestión interna de la institución que tenemos que conocer. Yo creo que si esta parte está resuelta, el resto, si tenemos la experiencia de haber participado como socios, tenemos las ganas y nos lo ponemos como prioridad, porque esto no es algo que podemos hacer así en nuestro tiempo libre, tiene que quedar claramente definido entre nuestras funciones principales, creo que entonces es el momento. Y bueno, cuando uno lleva ya tiempo y años, vas conociendo a las personas, tenemos, gracias a, bueno, ahora es ya más formalizado este grupo en América Latina, pero creo que siempre que algo también nos ha acompañado desde el inicio es el compartir las buenas prácticas, las cosas que nos han funcionado, las que no. Entonces, yo creo que este valor como humano que se va generando es parte también del éxito y que nos tiene que sí o sí no querer hacerlo solas, sino siempre acompañarnos de las que ya lo han hecho, lo están haciendo y tienen toda la voluntad para compartir la forma de trabajar, ¿no? Esto, y ya que tenemos la opción, aprovechar la oportunidad y coordinar desde América Latina, porque de verdad que el impacto que generan los proyectos es diferente. Y bueno, allí, Sara, no sé si me permites, o si alguien más levantó, bueno, no, Luisa levantó, porque después igual es interesante para Mariale y Sofi la parte, y creo que es algo muy innovador del proyecto Innovat, de la parte de los puntos focales en los países de América Latina. Pero veo que Luisa tiene la mano levantada, con lo cual después tiro la pregunta. Muy bien, muchas gracias por eso, Meritxell. Así que vamos con Luisa y después ya sabemos. Vale. No, gracias, Sara. No, también me sumo a todo lo que han dicho anteriormente. Yo creo que en estas experiencias y aprendizajes es bonito, es un aprendizaje, más bien, por así decirlo, constante, ¿no? Y lo hemos notado nosotros también en este grupo de trabajo, coordinadoras que llevan muchos proyectos, coordinadoras, en mi caso apenas estoy coordinando un proyecto con un consorcio muy grande, son 20 instituciones y organizaciones y las hay de todo, hay de este extremo como también hay otros consorcios más pequeños y eso también implica, como lo decía Mary, encontrar también esos aliados internos y externos, que era lo que decíamos en la presentación que yo hice, cómo podemos hacer sinergias con otros proyectos que también estén coordinando en América Latina, que tienen también esos temas que de pronto nosotros tenemos debilidades y el otro proyecto tiene esa fortaleza, cómo lo unimos, o dentro del mismo consorcio que armamos encontrar esos aliados, que muchos de ellos también han sido socios o han coordinado otro tipo de proyectos y tienen otro rol en ese consorcio y encuentra uno esos partners que pueden ayudar en muchos de los paquetes que así se llaman y que se tienen que liderar a través de los proyectos. Entonces, encontramos cosas espectaculares, obviamente todo lo que implica un proyecto de este tipo, la formación que se tiene, los contactos, el relacionamiento, por qué no decirlo, los viajes, que también es fundamental y es muy chévere y encontrarse con todos los colegas en diferentes países y el aprendizaje tan inmenso que tiene y tan enriquecedor.
pero también encontramos pues esa parte de debilidades que probablemente, como lo decía Mary, hay que conocerse primero en la institución qué capacidades tenemos, pero también empezar a encontrar qué va a pasar y a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque no todo es bonito, legalmente uno está teniendo que poner la cara por una cantidad de plata gigante o de dinero frente a la Comisión Europea que tiene que reportar, que tiene que legalizar, que tiene que quedar todo muy transparente y claro, y ejecutar durante 3, 4 años unas actividades que uno mismo creó en su formulación del proyecto y en lo que llamamos el work plan. Entonces, implica sí una dedicación, esto necesita muchas manos para trabajar, pero en efecto, digamos que se van pasando esos obstáculos y desafíos que se tienen y finalmente creo que todos los proyectos que nos ha ido bien, en algunos muy bien, en otros bien, pero salimos de esto. Y reiterar, tenemos 19 proyectos en 5 años coordinados por América Latina, entonces este grupo quiere incentivar a que muchos de ustedes también formen parte y van a tener el acompañamiento también de nosotros, que por eso lo estamos conformando, para que no se sientan solos y nosotros acá también no nos sintamos solos en lo que nos falta de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Sí, sin duda, ¿no? Creo que este es el objetivo de la sesión de hoy, incentivar, ¿no? Motivar a otras universidades, otras instituciones, otros líderes que se unan a este grupo de líderes de Latinoamérica. Bueno, siguiendo la indicación de Meritxell, voy a pasar la palabra a Sofía y a María Alejandra para que nos puedan comentar un poquito también de este punto del liderazgo, pero desde el proyecto Innovate específicamente. Sí, a ver, algo que se hizo cuando se estuvo preparando el proyecto Innovate es que el coordinador del proyecto, en este caso la Universidad de Joanneum en Austria, vio por conveniente designar coordinadores regionales. Entonces, como ustedes vieron en el consorcio del proyecto Innovate, hay 3 universidades de Chile y 3 universidades de Perú. Y se designó a un coordinador regional por cada país. En el caso de Chile, Universidad de Viña del Mar, y en el caso de Perú, la Universidad de Piura. Y bueno, esta designación se basó un poco en la experiencia previa que tenían las universidades en el manejo de proyectos. ¿Por qué se hizo esto? Porque se incorporaron universidades que de pronto no tenían experiencia en el manejo de proyectos, nunca habían participado en un proyecto Erasmus, y siempre es complicado, sobre todo el manejo administrativo, ¿no? El llenado de los formatos, el saber cómo hacer las rendiciones de cuentas. Entonces, esta coordinación regional por país ayudó, sobre todo al inicio. Yo diría que ya en estos momentos que el proyecto ya está casi en su último año de ejecución, ya las instituciones han aprendido muy bien cómo es el manejo administrativo en cuanto a gestión de proyectos, pero sobre todo es un apoyo importante al inicio del proyecto. Esto porque las oficinas internacionales en realidad somos un soporte para las áreas que están involucradas en el proyecto, ¿no? Y por eso es importante al momento de decidir participar en un proyecto, saber con quiénes vamos a trabajar, con qué áreas, con qué personas que realmente estén comprometidas, porque lo que se invierte en un proyecto durante los 3 años que normalmente dura un proyecto es tiempo. Entonces, hay que saber con quiénes vamos a trabajar y que esas personas realmente sean aliados nuestros y que se creen sinergias al interior de la institución para que el proyecto realmente sea exitoso, ¿no? Gracias, Sofía. María Alejandra. Gracias. A ver, es que todo, ya lo han dicho todo, es bien difícil ser la última, porque ¿qué voy a decir? Yo coincido con mis colegas en que para liderar, miren, y perdonen que hable en primera persona, pero yo no sabía nada de proyectos, empecé a participar en proyectos, me equivoqué bastante, no entendía nada y hay mucho de humildad, de decir, no entiendo, por favor, explíqueme, juntarte con la gente que sabe para que te explique, luego irte poco a poco asumiendo responsabilidades, porque solo asumiendo responsabilidades puedes aprender. Y claro que te vas a equivocar, pero vuelves a seguir codeándote con gente que te ayuda y llega un momento que la responsabilidad y la humildad pasa a audacia, porque dice, bueno, ya me lanzo. Y así fue que nosotros internamente tuvimos que convencer
a varios académicos para que juntos hiciéramos uno de los proyectos que actualmente coordinamos desde Perú, porque es que los profesores no querían. Entonces ahí es, sí, no te preocupes, sí vamos a poder darles la seguridad a ellos y lanzarse, y de ahora en adelante hacerlo lo mejor que uno pueda, siempre con responsabilidad, y si hay algo que ajustar obviamente en el camino, pero hay que lanzarse. Y yo creo que una de las cosas bonitas, a nosotros nos toca en Innovat, nos toca coordinar el paquete de difusión, y recuerdo que estamos hablando del 2019 cuando comenzamos, la primera discusión fue, bueno, ¿qué redes sociales vamos a tener? Desde la mirada de América Latina era Facebook, no había otra, estábamos hablando de 2019, y desde la mirada europea decían, de ninguna manera, ya no se usa aquí Facebook, ahora es Twitter. Y entonces nosotros, sí, bueno, pero es que esto es para profesores de América Latina. Entonces, qué importante es seguir nosotros compartiendo la mirada de América Latina, que sí es muy particular, que sí es muy única, y que es también muy valorada por la Unión Europea, porque los proyectos siguen existiendo, y lo que nos toca ahora es seguir proponiendo y seguir siendo exitosos en esto, para que la Comisión también nos mire como una región interesante para apostar por estos proyectos. Muchas gracias, María Alejandra. Creo que has dicho algo muy cierto, ¿no? Si algo no estuviera bien, la Unión Europea no seguiría con esto. Así que es porque lo están haciendo súper bien. Y yo quería ir acá a un punto que justo Luisa habló de que su proyecto es un consorcio de 20 universidades. Es mucha gente, no son 20 universidades. De repente por universidad son 3, 4, 5 personas, es la Oficina de Relaciones Internacionales, es la área académica y todo más. Es mucha gente, no es que son solamente 20, ¿no? Detrás de esas universidades hay mucha gente. Y ahí iría mi pregunta, o sea, ¿cómo, como coordinador, cómo selecciono mis socios? ¿A dónde voy? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Porque creo que si pensamos en un proyecto, tenemos un objetivo muy claro para nuestra institución, a nivel así, siendo un poquito más egoístas. Y después pensamos, ¿con quién me quiero reunir? ¿Con quién quiero trabajar? ¿Cómo es esta decisión para saber que también, como nos decía Sofía, hay tantos documentos, tanto papeleo y, como decía María Alejandra, tantos errores que todos seguramente ya lo hemos hecho, y por eso tan valioso este grupo de coordinadores? Entonces, ¿cómo decido mis socios? ¿Cómo me ayudarían a ayudar a nuestra asistencia sobre esto? Tenemos una pregunta, pero ahora me pediría que me ayuden con la que yo tengo. María Alejandra. Yo voy a dar un tip rapidísimo para que todos podamos decir algo. Uno de los tips es conocer al socio. No lanzarse con instituciones, porque necesito y mando una convocatoria a ver quién viene. Tratar de conocer al socio, a la persona que está representando a esa institución, y obviamente conocer la institución. Ese sería uno de mis tips. Muchas gracias, Luisa. Bueno, sí, adicional a María Alejandra, yo creo que también el resto de las personas que están acá dicen, yo nunca he participado en un proyecto Erasmus, no sé con quién unirme, a dónde recurro, y yo creo que aquí está el punto de participar en redes académicas, en espacios de relacionamiento, en conocer esta lista que es pública de la Comisión Europea de quienes han coordinado proyectos, quienes hacen parte como socios de proyectos, no diciendo que tú no lo puedas hacer si nunca has participado, pero para entrar, pues necesitas conocer a esas personas que ya vienen trabajando, y si se dan cuenta, normalmente terminan asignándole los mismos proyectos casi que a 1, 2, 3 veces a una misma institución o organización, por lo mismo, porque ya adquirieron una experiencia, porque les fue bien, y porque no hay más quien se postule. Entonces necesitan participar de esos espacios, conocer quiénes están coordinando o quiénes son socios, y como digamos que, como dice uno, pegarse a este equipo de trabajo. Yo creo que eso, por una parte, lo que dice Mariel es fundamental, pero también, por lo menos en mi papel como asociación de universidades, pues nosotros también buscamos fortalecer esas instituciones que nunca han participado en los proyectos, porque si bien el que es visible, el que ya tiene el reconocimiento internacional y participa en esas redes, pues está metido en la jugada, por así decirlo, tenemos que ayudar también a otras instituciones que nunca lo han hecho y tienen el interés, las capacidades y lo que dice María, le conocemos que son buenas instituciones, entonces también brindar ese apoyo. Pero para mí fundamental es
estar en ese trabajo colectivo y en red para conocer quiénes están como en ese medio. Muchas gracias, Luisa. Paula. Sí, y quizá importante, por lo menos desde mi experiencia, que sea un pequeño grupo de trabajo el que tengas en esa universidad, no solo una persona. Puedes conocer una persona, pero esa persona tiene que tener un pequeño equipo, o sea, por lo menos un gestor administrativo, que alguien que sepa ya sea de alguna vicerrectoría o de la misma rectoría, que conozca del proyecto, porque en una ocasión, hace mucho tiempo, en un alfa, recuerdo, tuvimos la pérdida de una persona, de la vida de una persona, y nos quedamos sin socio. O sea, literalmente no teníamos a nadie que llegara a ocupar ese lugar en esa institución, y la institución no tenía a nadie en ese momento para ayudarnos a continuar con el proyecto. Entonces sí, conozcamos a uno, pero que ese uno no esté solo, porque si no también para ese uno va a ser muy difícil gestionar desde su universidad. Muchas gracias, Pablo. Bueno, una experiencia no tan bonita, pero creo que muy, muy valiosa que nos compartas. Tenemos una pregunta en el chat de Sonia Jiménez de la Universidad del Valle, y aquí huimos un poquito de los socios y vamos ahora una mirada hacia adentro. Y pregunta para ustedes cuál sería una clave para lograr que los académicos se motiven a participar en estos proyectos. Así que ahora vamos con Alejandra y después Meritxell. Gracias, Sari. Bueno, yo justo estaba respondiendo a Sonia por el chat, por si no nos alcanzaba el tiempo para responderle en vivo en directo, pero básicamente la reflexión que estaba haciendo era que uno de los factores más importantes es que los profesores se sientan identificados con la temática del proyecto. Entonces, pues depende de cómo lo estemos viendo, si estamos pensando en ser socios de un proyecto, o sea, alguien que llega con una propuesta y nos invita a participar, o si vamos a plantear un proyecto. Entonces, si somos socios, es muy importante que haya una clara identificación de intereses entre, yo diría aquí más allá del profesor, entre un grupo de profesores, justamente por lo que acaba de decir Paula, un programa académico, hasta toda la institución, porque eso depende mucho de los temas, ¿no? Tiene que haber una identificación, o sea, forzar la participación en un proyecto, por más lindo que suene participar en un proyecto, no es un buen negocio. Así que siempre es bueno partir desde la alineación temática alineación de intereses más bien, y nuevamente que no sean intereses personales solamente. Muy, muy importante que haya ese interés personal, pero tiene que trascender a un tema ya sea de programa, de facultad o de institucional incluso. Muchas gracias, Ale. Meritxell. Sí, yo creo que es muy importante que no se sienta como algo que uno quiere imponer. Entonces, porque en el fondo estos proyectos, y yo creo que a la mayoría nos pasa, al final en nuestras instituciones identifican el proyecto de la Ale, el proyecto de la Sofi, el proyecto el nombre, ¿no?, de la persona que está liderándolo. Entonces yo siempre lo que digo en mi universidad, y no me canso nunca de decirlo, no es el proyecto de Meritxell, es el proyecto de la Universidad Viña del Mar. Entonces, de esta forma intentar transmitir las cosas buenas o qué es lo que aporta este proyecto a nuestra institución, ¿sabes? Entonces siempre partir de la parte positiva y de los beneficios que nos otorga participar de un consorcio y bajo una temática que ya por el hecho de estar señala que es prioritaria en nuestra institución. Entonces, siempre para involucrar a un grupo mayor de personas, que no sea, como dicen, y también me sumo a todo lo anterior respecto a los consorcios, de no buscar amigos o amigas, sino buscar gente que le interese el tema y que sean los socios oportunos e idóneos para cada proyecto. Pero básicamente es esto, o sea, intentar transversalizar, mostrar la parte positiva, el impacto que tendremos después de 3 años y no imponer, sino facilitar que sea como un impermeable para la institución. Eso. Muchas gracias, Meritxell. Y bueno, terminamos con Sofía porque justo estamos en el último minuto. Solo para complementar lo que han dicho antes mis compañeras, hay que tener en cuenta que en estos proyectos no solo participan académicos, sino también personal administrativo, porque son proyectos de fortalecimiento de capacidades, y los administrativos son normalmente los más entusiastas porque son los que menos oportunidades tienen de participar en programas de internacionalización. Entonces, es un plus para motivar a la gente a participar en estos proyectos. Nada más. Muchas gracias, Sofía. Bueno, estamos justo
9:30, así que está en nuestra hora de terminar. Agradecemos a nuestras panelistas, a estas 6 mujeres extraordinarias, líderes, y a nuestra audiencia también por la participación, por el interés en esta sesión, cuyo objetivo fue potenciar el impacto de estos proyectos y sin duda motivar nuevas instituciones a coordinar desde Latinoamérica. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Kai, Lili, Cindy. Gracias. Mucho gusto. Gracias por la presentación. Voy a dar por terminada la sesión. Gracias. Nos vemos.